Proyecto Teocelo. Medicina herbolaria libre para el pueblo. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Eh, y primeramente, pues igual una disculpa por el retraso, un pequeño retraso que tuvimos ahí por algunos ajustes que estábamos realizando. Pero bueno, pues vamos a dar inicio ya a la ponencia del día de hoy, en la cual pues, bueno, primeramente quiero agradecerle a Proyecto Teocentli, que pues bueno, nos abre las puertas, nos abre el espacio para poder trabajar el día de hoy con esta serie de ponencias. Que pues bueno, como bien sabemos y como se ha venido remembrando de tiempo atrás, de momento hacia atrás, pues es un trabajo que se gesta a partir de los 500 años de resistencia, los 500 años de lucha con esta bonita causa que pues es rememorar también todo lo que nuestros antepasados pues han dejado con el paso del tiempo. También pues es seguir trabajando con nuestra cultura, por nuestra cultura también una parte muy importante. Y pues bueno, nos encontramos el día de hoy en la ponencia, en lo que es la ponencia número 5 me parece. Y pues nuevamente comento, agradecemos absolutamente a todos el espacio. Igual, del mismo modo, pues les damos la bienvenida a esta ponencia, pues esperando también sea del agrado de todos y cada uno de ustedes. Eh, Bien, pues vamos a iniciar la ponencia con la que vamos a trabajar el día de hoy. Pues bueno, vamos a hablar un poquito al respecto de el tema. Primeramente el tema, que es un tema un tanto intrigante. Al decir un tanto intrigante nos referimos nosotros a lo siguiente. Especificamos un poquito el por qué hablamos de una demonización. ¿A qué nos referimos con una demonización? Y hacia dónde la vamos nosotros a dirigir en forma cultural. De este mismo modo, nosotros queremos compartir un poquito de manera inicial cómo es que se lleva a cabo todo el trabajo de la demonización en nuestra actualidad, en nuestro tiempo contemporáneo, y de qué forma es que nosotros contribuimos también a eso. Me presento, mi nombre es Daniel Arturo Nopalera Terán, soy licenciado en la carrera de Criminología y Criminalística, estoy certificado como embalsamador de cadáveres también. Nos dedicamos también a la parte de la difusión cultural, a lo que es la investigación también técnico-metodológica y científica. Por otro lado, pues nos dedicamos también a la parte de la danza. Y pues el día de hoy también a la cuestión de las conferencias, dar ponencias, entrar también a la parte de los conversatorios. Bien, pues ya dicho lo anterior, ahora sí entramos un poquito en el proyecto. Eh, Inicialmente empezamos nosotros a platicar un poquito acerca de qué es lo que nos mencionaban los europeos. Digo los europeos porque como bien sabemos nosotros, pues bueno, de hace 500 años, allá de 1521 y tiempo atrás, se dio todo un cambio en lo que fue el mundo completo, o en lo que es el mundo completo. De manera coloquial, pues bueno, sabemos que este cambio ha significado algo muy importante. Y esto importante que ha significado, pues bueno, refiere o se representa también dentro de nuestra sociedad actual.
En muchas ocasiones, en la gran parte de las ocasiones, pues nosotros simplemente entendemos que nuestra cultura fue parte de una materia que hoy tomamos en la escuela, que es nuestra materia de historia, y sobre ello es hacia lo que nos pegamos nosotros, y pues también tratamos de pronto de ser partícipes, de olvidar un tanto lo que nuestra nación tenía o lo que en nuestra nación se hacía, lo que era la parte medicinal, lo que era cada una de las ciencias que manejaban. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis en la palabra ciencia. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados no tenían ciencias, ellos tenían ciencia. Una ciencia escrita incluso hasta con C mayúscula. Y que es una ciencia que a nosotros nos va a dar una remembranza importante. Esta remembranza de qué nos va a hablar o acerca de qué va a referirse. La ciencia contempla todo tipo de disciplinas que tú te puedas imaginar. El día de hoy, pues bueno, entendemos nosotros que un cardiólogo se va a referir exclusivamente a todo lo que enfoca o engloba el corazón, a lo que engloba también parte del sistema circulatorio, pero el cardiólogo también tendría que tener conocimientos del riñón, por ejemplo, tendría que tener conocimientos del derecho también. Por otro lado, podríamos decir que también tendría que tener nociones o conocimiento de los deportes, tendría que tener conocimiento de lo que es la parte psicológica. Es decir, no solamente enfocarte en una sola disciplina, sino albergar absolutamente todo. De aquí, el que nosotros podamos observar que nuestro trabajo no de rescate, porque es algo que nosotros siempre hemos dicho, nuestra cultura no se encuentra en manos de nadie, más que en las propias manos nuestras. No buscamos tampoco generar aquí o hacer un énfasis mayor con respecto a tratar de enfocarnos un tanto a decir que todo lo que hacemos es por el bien de nuestra cultura o es para nuestra cultura. La cultura prácticamente ahí está, la traemos siempre, siempre y en todo momento la hemos traído desde que nuestros padres, pues bueno, nos enseñaron valores. Nos enseñaron valores y parte importante con estos valores, pues bueno, van a referirse un tanto a quiénes somos, cómo somos, hacia dónde vamos, qué queremos, qué buscamos. Una cultura que, pues bueno, sabemos nosotros fue violentada, fue brutalmente azotada y pues sabemos cómo culminó. Tenemos un texto, un pequeño texto en el cual, pues bueno, pudimos nosotros observar que Hernán Cortés daba toda una oración, realizaba toda una oración, y en esta oración, pues bueno, él decía algo un tanto agresivo y a la vez también algo para poder conocer, para poder tener una noción de ello. Al decir tener una noción de ello, me refiero a observar la dirección con la que se explica este discurso, en el cual él decía: tengamos nosotros fe en nuestro Dios, que es todopoderoso, porque Él nos va a dar en nuestras manos a estos indios. Y con ese discurso se comienza aquella trágica masacre en uno de los palacios más importantes de la ciudad de Tenochtitlan. Esta parte es importante que nosotros lo observemos porque sabemos, y también está datado dentro de las cartas de relación, que Hernán Cortés hacía mención de algo importante, y él decía: en México se adoran demonios. No solamente él, sino varios de los escritores hacían mención de ello. Adoramos demonios. Demonios llamados Huitzilopochtli o Huichilobos, como lo llamaba Hernán Cortés, Tezcatepuca, a Tezcatlipoca. Y el día de hoy pues nosotros decimos: no, pues es que no eran dioses, no había una religión politeísta dentro del sistema mexica antiguo. Para esto, entonces, es importante que hagamos énfasis en a qué nos estamos refiriendo cuando queremos hablar de nuestra cultura, hacia dónde lo queremos direccionar, qué tanto hemos tomado de nuestra cultura y obviamente también qué tanto queremos nosotros dar y qué tanto estamos dispuestos a dar para nuestra cultura. Nosotros entendemos que los europeos pues nos dan una versión que bien sabemos
es parte de ¿qué? Parte de aquel que gana la guerra, es el que se va a encargar de escribir la historia. Es una versión muy profunda, es una versión pues que bueno, al día de hoy pues la mayoría de los que aquí nos encontramos conocemos y entendemos. Es una versión que nosotros sabemos que puede tener una carga de verdad, pero también puede tener una carga de mentiras. Recordemos que también habían cronistas que se dedicaron a hacer mención de que Francisco López de Gómara, por ejemplo, así como también algunos otros cronistas, pues simplemente generaban algunas mentiras. Por ejemplo, la cuestión de Gómara, algunos decían, es que Gómara escribe ciertas ideas que no son reales y las escribe simplemente porque él básicamente pues es el que está muy a la izquierda de Cortés, porque él es la persona que está en todo momento o a cada instante junto al capitán Hernán Cortés, y pues obviamente Hernán Cortés pues dirían por ahí, ¿no? Es el que le da de comer, es el que lo alimenta, es el que lo mantiene ahí junto. Para esto es importante ahora mencionar que en efecto hay una gran parte de mentira, hay una gran parte de verdad. Mentiras y verdades con las cuales al día de hoy nosotros hemos estado jugando pues de manera graciosa, lo digo así, de manera graciosa por la siguiente razón. Mucho de esto simplemente es un fundamento que nosotros leímos y que tomamos y dimos como real. Muchas de estas cosas simplemente las hemos utilizado para desacreditar también una idea. Entonces, de pronto podría sonar incluso hasta un tanto contradictorio el hecho de que nosotros buscáramos desacreditar lo que los europeos mencionaban o lo que los europeos hacían mención y decir, es que esto no era verdad, pero esto sí era verdad. Por ejemplo, ellos nos decían, es que estaban las teocalis y nosotros las dibujamos de esta manera. Y entonces nosotros decimos, es que sí existían teocalis, pero no existían sacrificios humanos, por ejemplo. Este punto importante también es cómo es que nos podemos nosotros adentrar en diferentes observaciones. Diferentes observaciones desde las cuales vamos a poner en juego dos cosas. Nuestra ilusión, nuestra alusión y también qué es lo que nosotros hemos estado observando de cada uno de los diversos comentarios que hemos visto tanto en crónicas europeas así como también en la parte multivocista. ¿Qué es la parte multivocista? Me refiero a qué es lo que la gente ha dicho y que se ha pasado de generación tras generación. Veo por aquí un mensaje de Marco Antonio Gutiérrez Martínez que dice una observación que me gustaría que el ponente comentara. Los hispanos mentían deliberadamente o interpretaban lo diferente a través de su cosmovisión occidental, como lo menciona Marcelo Carmagnani y otros historiadores actuales. Saludos para ti también. Bien, en efecto, algunas de las cuestiones aquí importantes para mencionar es, sí, habían varias mentiras con las cuales se justificaba el que se estuviese matando gente, el que se estuviese atacando o lastimando gente, pero también habían quienes no estaban de acuerdo en esta parte. Ojo, con esto no significa que vamos a defender siempre a los europeos o vamos a incriminarlos o culparlos, no. Pero aquí sí es importante también tener mención de lo siguiente. Había gente que portaba una fe que era demasiado grande, demasiado amplia. Y ante esta misma fe, pues la parte de lo que conocemos el día de hoy como el cargo de conciencia, pues era lo que les ayudaba a que ellos pudiesen datar que habían cosas que no se llevaban a cabo. Es decir, no se daba nuestra religión o la parte de la religión no se daba de la manera más profunda. O lo que nosotros podríamos decir, no se hace con el corazón, no predicaban con el ejemplo, sino más bien lo hacían de forma contraria. Decían por ahí algunos comentarios, ¿no? A nosotros nos dijeron, cierren sus ojos, y antes de que cerráramos los ojos, nosotros teníamos las tierras y ellos tenían libros. Después de cerrar los ojos, nosotros teníamos libros y ellos tenían las tierras. Entonces, entre esta parte del engaño, sí es importante también aquí que tomemos de referencia que muchas de las cuestiones y de las vertientes que nosotros podemos conocer, y que son las más conocidas curiosamente, son aquellas en donde se observan una gran cantidad de mentiras, desde la parte del sacrificio humano, desde la parte de los adoratorios, desde la parte de la poligamia,
incluso la parte también de la antropofagia, que es algo que pues bueno, muy difícilmente se podría observar en la sociedad mexicana, pues al final también quedó plasmado como un referente para que el día de hoy lo que es nuestra historia siga siendo no aplastada, pero sí se siga ocultando de cierto modo. ¿A qué vamos con esto? Bueno, pensemos nosotros cuando nos dirigimos a un museo. Yo recuerdo, les voy a contar de manera muy personal, recuerdo yo que tiempo atrás yo iba a los museos y a mí me preguntaban, ¿cuál es la cultura que a ti te gusta? Entonces yo decía, a mí me gusta la cultura azteca, porque los aztecas, pues bueno, son muy agresivos, son violentillos, porque sacrifican gente, porque son ejércitos grandísimos. Y yo simplemente lo decía sin siquiera haber leído algún tipo de redacción, sin siquiera interesarme por leer una parte histórica, sin dedicarme a abrir aunque sea un códice. Simplemente yo lo decía por decirlo. Entonces, cuando yo entro en el camino de la danza me doy cuenta que no. Me doy cuenta que todo es totalmente distinto, que no era como tal un sacrificio humano, que ni siquiera habían sacrificios humanos, que los ejércitos ni siquiera eran imperios, que no había una corona como en España, por ejemplo. Y entonces esto viene como a generar un boom. Porque un día yo estando en un museo, yo le decía al que estaba dando la visita, al que estaba guiando, yo le comentaba a él, amigo, y yo tengo una pequeña duda. Mi duda es, ¿qué pasa con respecto a las personas que se dedicaban a la parte de curar? O sea, ¿cómo se entendía quienes curaban? ¿Que eran brujas? ¿Eran brujos? ¿Qué eran? ¿Yo cómo sé a qué tipo de personas nos vamos a referir cuando hablamos de esas personas que curan? Y él me dijo, no, lo que pasa es que ustedes siempre buscan, así tal cual me lo dijo, ustedes siempre buscan desacreditar las versiones que nosotros les mostramos y que nosotros tenemos. Buscan desacreditarlas de cierta forma que lo que se observa o lo que va a acontecer es que el hecho de que ustedes estén allá afuera brincoteando, dándole duro al guarache, no significa que van a poder salvar una cultura que ya está desaparecida y que ya está muerta, porque ustedes no portan ningún tipo de verdad. Analizando un poquito eso, pues dije, bueno, en realidad tiene bastante razón, porque muchas veces queremos defender cosas sobre las cuales nosotros vamos a generar una contrariedad. Y esta contrariedad, ¿cuál va a ser? Que en la mayoría de las ocasiones nosotros no estamos adecuados aún para mantener un sistema de disciplina. Un sistema de disciplina como el que tenían nuestros antepasados, una disciplina supremamente recta, supremamente correcta. Ellos no atacaban, en el caso por ejemplo de los europeos, que uno de los secretos era que a los europeos les decían, ¿no? Nunca llegues con las armas por delante, nunca llegues totalmente con las armas listas para combatir. Si tú no llegas de esa manera, los mexicanos no se te van a aventar, o sea, no te van a atacar, porque ellos están viendo que tú no estás llegando con las armas arriba. Entonces ellos tienen un respeto precisamente por esta parte. Por ahí en el Museo de Antropología e Historia nos vamos a encontrar con la piedra de Tizoc, que la piedra de Tizoc tiene un pequeño relieve en un costado, en donde ellos decían es que ahí se observan cómo se llevan a cabo la parte de los cautivos, los sacrificios humanos, cómo se llevaban a cabo este tipo de acciones. Y no, en realidad lo que la piedra de Tizoc nos muestra es que se observa ahí cada una de las diferentes batallas que iban librando cierto tipo de personajes, sobre todo cuando hablamos de los grandes señores o los gobernantes. Ojo, al referirnos a grandes señores o grandes gobernantes, nosotros nos estamos refiriendo a quien encabezaba la parte de ser el Tlatoani como tal. Que sabemos ahora, el Tlatoani no es el mandamás o el jefazo o el rey. El Tlatoani simplemente es el que portaba la voz del pueblo. Y aquí me voy a echarme, como diríamos por ahí, no voy a echarme un clavadito un poquito, a entrar ahora a mencionar. ¿Qué pasa en los grupos de danza actuales? Las referencias que vamos a ir tomando a lo largo de esta sesión es que vamos a hablar un poquito tanto de la parte antigua como la parte actual. Vamos a estar haciendo un movimiento y más adelante les voy a explicar el porqué de este movimiento. Bien, sucede que actualmente, pues bueno, sabemos que existen los grupos de danza, sabemos que existen los grupos de estudio, sabemos que existen aquellos espacios
en donde se llevan a cabo diferentes tertulias cuyo fin es precisamente difundir cultura, investigar cultura, conocer cultura, rescatar cultura, como algunos dicen. Pero ¿a través de qué o a raíz de qué se está generando esta difusión o se está generando este rescate? Bien, pues es sencillo entenderlo. En la mayoría de las ocasiones es simplemente uno, es algunos pues buscamos, se busca el protagonismo. En algunos otros casos buscamos conocer más. Y en la mayoría de las ocasiones siempre es conocer la historia, difundir la historia, pero nos olvidamos de la parte de nuestros antepasados, la parte que era la base medular. La base medular es conocernos a nosotros mismos. Para conocernos a nosotros mismos, los antepasados tenían toda una secuencia en la cual ellos decían, a ver, los Tlamatinime, que son aquellos que se dedican a estar observando, a estar viendo, ellos en todo momento se dedicaban a observar cómo eran los movimientos, los movimientos de los astros, los movimientos de planetas, estrellas, constelaciones, soles, galaxias, etcétera, 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 etcétera. Galaxias que bueno, sabemos que al día de hoy por la contaminación de luz, por la contaminación luminosa, pues es un poco complicado que podamos observar, pero que en aquel tiempo, en aquel entonces, pues no había como tal tanta luz como el día de hoy, pues eran perceptibles no solamente los planetas o las pocas estrellas que vemos al día de hoy, sino que también eran perceptibles un cúmulo gigantesco de estrellas, de planetas, galaxias, que eran totalmente perceptibles. Los Tlamatinimes observaron que todo el cosmos, toda la cosmovisión, todo lo que era la jícara celeste, estaba repleta de muchas estrellas y todas estas se encontraban perfectamente ordenadas. Aunque nosotros podemos verlas el día de hoy en muchísimos espacios, un punto por un lado, un punto por otro lado, sabemos que estas se encuentran perfectamente ordenadas, bien estructuradas. Sabemos que cada constelación tiene un orden, sabemos que cada planeta tiene un orden propio, incluido sus propias lunas. Y a través de esto fue como nuestros antepasados fueron observando que ese mismo orden que existe en el universo es el mismo orden que puede existir en nosotros mismos. Para ello, entonces, plasmaron lo siguiente. El primero que tiene que estar bien es uno mismo. Soy yo mismo, eres tú mismo. Y para estar bien, aquí el punto importante es que también te sientes contigo mismo, contigo misma, que también te sientes haciendo o llevando a cabo cada uno o cada una de las acciones que estás realizando cuando estás generando algún tipo de trabajo, cuando estás generando algún tipo de labor, y cómo te sientes con ello. ¿Te sientes muy bien? ¿Te sientes mal? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Y de allí nos vamos a pasar ahora a conocer cómo estoy con papá y con mamá. ¿Cómo me llevo yo con mi papá? ¿Cómo me llevo yo con mi mamá? ¿Cómo me llevo yo con mi origen? Esa parte es muy importante porque de ahí también viene un sistema de ordenamiento, un sistema ordenado. Posteriormente de estar bien con papá y con mamá, nos vamos a ir ahora a cómo yo me llevo ahora con mi familia. En este caso hablo de la casa, todas las personas que están en casa. Si yo me llevo bien conmigo mismo, con mi papá y con mamá, y me llevo bien con la familia, entonces eso garantiza que tengo una casa estable, una casa en donde todos nos llevamos bien, en donde todos nos encontramos bien. Después, diríamos nosotros, ¿cómo nos llevamos con los vecinos? ¿Nos llevamos bien con los vecinos? ¿Nos llevamos mal con los vecinos? ¿Nos hablan? ¿Nos conocen? ¿O no nos llevamos bien con ellos? Y de ahí entonces vamos ahora a que si yo me llevo bien conmigo mismo, con mis papás, con mi familia, en casa y con los vecinos, entonces eso puede garantizar que tengamos una calle, una cuadra en donde nosotros vivimos, una cuadra en buena armonía. Si todo esto está en armonía, puede también garantizar que no solamente mi cuadra, sino toda mi colonia en donde yo habito, se lleven bien, estén en muy buenos términos, porque todos se conocen, todos tratan de mantenerse al margen, de estar bien, de estar en armonía. Posteriormente, pasamos a la siguiente secuencia en donde diríamos, ok, tenemos una colonia sana. ¿Qué tal si nos vamos al municipio? ¿El municipio podrá ser sano? Claro que puede ser sano. ¿Por qué? Porque esta parte de estar sanos, de estar en paz, se va a ir contagiando. Se va a ir contagiando a lo largo, se va a ir contagiando alrededor de lo que, de donde nosotros nos encontramos.
Y una vez que llegamos nosotros al municipio, nos vamos ahora hacia el estado. Un estado en el cual pues también nos vamos a encontrar en armonía, nos vamos a encontrar en orden, nos vamos a encontrar tranquilos, nos vamos a encontrar bien. Si el estado está bien, garantiza que el país puede estar bien. ¿Sale? Ojo, aquí aclaro, no estamos politizando, no nos estamos metiendo con nada de política, simplemente estamos hablando de términos, son palabras nada más. Entonces, el estado se encuentra bien, el estado está bien, el país está bien. El país se encuentra bien, el continente se puede encontrar bien. El continente se encuentra bien, nos garantiza que tengamos un planeta estable, un planeta en armonía. Si el planeta está en armonía, el sistema solar está en armonía. Si el sistema solar está en armonía, el sol se encuentra en armonía. Si el sol está en armonía, el cosmos se encuentra en armonía. Si el cosmos está en armonía, todo el universo está armónico. ¿Vale? De aquí entramos un poquito a cuáles son los principios que nosotros regimos, ¿no? Que con los que nosotros vamos a trabajar. No, pues la danza nos va a armonizar, el temazcal nos va a armonizar, con que tú dances y cumplas con lo que estamos haciendo te va a armonizar. Sí, pero tiene toda una secuencia. Danzar no basta si no estás bien con tus padres. Predicar tu cultura no basta si no estás bien en tu casa con tus padres. Entonces, esto era algo que nuestros antepasados manejaban de una manera perfecta. Al decir de una manera perfecta me refiero a que ellos tenían un conocimiento claro de cuáles eran sus orígenes, hacia dónde querían ir, hacia dónde querían dirigir cada una de sus acciones, cada una de sus creaciones, construcciones o formaciones. Sin embargo, suele pasar que después de la caída de la Huey Tenochtitlan, de la ciudad de Tenochtitlan, pues bueno, sabemos que se viene todo un cúmulo ahora de ideas y de pensamientos, entre los cuales, pues bueno, se viene toda la parte de empezar a destruir, a despedazar lo que en algún momento fue una secuencia cultural, lo que en algún momento fue una parte de vida muy clara, una parte de vida sumamente importante, y que obviamente pues sabemos nosotros que tenía vamos a llamarlo así, si se hubiese seguido sobre esa misma línea tendría un futuro claro, un futuro especial, un futuro de una dirección objetiva. Pero al generarse esta línea, esta tangente de la llegada europea, con el cambio que se genera, que de hecho también mencionó una compañerita en ponencias pasadas, ojalá las puedan ver, muy buenas ponencias las ponencias anteriores, mencionaba una compañerita, América no fue descubierta, América ya existía, siempre ha existido, no es así de que iban caminando y se la encontraron, no, América ya existía. De hecho, hay datos muy importantes, por ejemplo, un poquito observar la parte de Marco Polo, en donde él ya plasmaba mapas del continente americano. La pregunta es cómo lo hacía, porque hacía mapas del continente americano. Y estaba, por ejemplo, también las rutas marítimas en las cuales pues se movía la parte del comercio, importación y exportación de mercancía. El día de hoy sabemos que en Europa hay cosas que son parte de México y que no fueron meramente saqueadas. Hay algunas cuantas cosas que fueron parte de una ruta comercial o de un intercambio comercial, mejor dicho. Obviamente si nos referimos a la Quetzalpantli, que es la bandera de Cuitláhuac, si nos referimos a diversos códices, si nos referimos por ejemplo a la Quetzalapanecayot, o en este caso el conocido penacho de Moctezuma, que sabemos el día de hoy no es penacho, y tampoco pues nos hablan de alguna otra estructura más que el copili el gobernante con estas plumas de faisán. Entonces vamos nosotros aquí a poder observar que algunas cosas sí fueron robadas, en efecto, pero algunas otras no, algunas otras sí fueron parte de un intercambio. Ahora bien, cuando nosotros observamos un poquito esta parte histórica, en muchas ocasiones duele el poder entender que para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra cultura del todo, tenemos que entrar un poquito a ser disciplinados. Y aquí es donde vamos a entrar un poquito con la parte que duele, que lastima un poquito más en referencia a la disciplina. Muchos de nosotros, pues bueno, no estamos acostumbrados a mantener un orden de disciplina en el trabajo, por ejemplo, de la danza. En el trabajo inclusive de tus labores diarias, de tu trabajo a lo que tú te dedicas y que te está generando una remuneración económica. La disciplina cuesta mucho trabajo. Y la disciplina se ha hecho de pronto tan contradictoria porque por los valores familiares que se nos han impuesto. Al día de hoy, por ejemplo,
se sigue manejando la parte de castas. La parte de castas en donde pues decían, ¿no? Tu papá fue jardinero, tú vas a ser jardinero, tus hijos van a ser jardineros y los hijos de tus hijos van a ser jardineros. Y esta parte de castas se puede minimizar. Vamos a pensarlo como microcastas. Microcastas en donde ahora sabremos nosotros que si a mí me enseñaron, a mí me educaron diciéndome que, un ejemplo, que a la gordita de chicharrón se le echa la verdurita por arriba, encima de la gordita, eso va a ser lo bueno. Y esa va a ser mi disciplina. Aunque todo el contenido de mi gordita de chicharrón se me caiga, ¿sale? Pero, por otro lado hay quienes dicen, no, es que el contenido va dentro de la gordita. ¿Qué pasa ahora en la cuestión de nuestro trabajo de la danza, de nuestro trabajo de cultura? No es necesario siempre creer en lo que un libro te va a decir. Y no significa que les estoy diciendo no lean o los que escriben son mentirosos. No nos estamos metiendo en eso y más adelante vamos a hablar un poquito al respecto de ello. Estoy refiriéndome a que los libros te van a dar una guía. Y sí, por favor, siempre lean, ¿sale? Siempre lean y como siempre les digo a los alumnos y mi frase que siempre digo, ¿no? No me crean, por favor. Siempre vamos a generar una investigación. Entendemos ahora que entrar a hablar un poquito acerca de cómo estaba comprendido el sistema disciplinario en Tenochtitlan, diríamos, bueno, es que era un tanto agresivo, un tanto violento, porque por ejemplo a los niños los castigaban incrustándoles espinas de maguey, o los castigaban poniéndolos a olfatear chile. Bueno, hay que entender un poquitito. El olfatear chile, ¿para qué es? El incrustarte una espina de maguey, ¿para qué es? Porque el día de hoy, por ejemplo, nos incrustan agujas como acupuntura. El día de hoy nuestras mamás cuando están cocinando nos enchilan la nariz y andamos ahí chillando nosotros de que me dio tos, estás cocinando chile, ¿qué estás haciendo? ¿Estás enojada? Entre muchísimas cosas. Sin observar que en muchas ocasiones también, por ejemplo, el chile tiene ciertas cualidades que obviamente son cualidades que son de importancia para ¿quién? Para el ser humano. Sin olvidar también que la acupuntura, por ejemplo, también tiene una importancia especial para el ser humano con esos puntos energéticos que toca y que obviamente son puntos de liberación tanto emocional como energética. Y de aquí vamos a generar ahora el salto hacia qué es lo que empieza a dejar esta llamada conquista que el día de hoy nosotros decimos es una invasión. Empieza a dejar que se empiezan a generar toda una división de ideas, una división de ideologías, entre las cuales pues bueno, no hay aún un sistema exclusivo para poder entender cuál o quién de todas las personas, de todos los investigadores están diciendo la verdad, están diciendo la realidad. Quiénes de todos están apegándose en realidad a tratar de darnos un significado o un sentido claro y lógico de lo que fue o lo que es nuestra cultura. Y de ahí lo que los europeos decían. Los europeos decían, es que estos indios, porque nos ponían, les ponían, mejor dicho, a nuestros antepasados la etiqueta de indios. Y decían, es que estos indios se dedican a adorar dioses. Ok, bueno, sabemos, por ejemplo, que, vamos a poner el ejemplo más claro, que comúnmente siempre ponemos, Ejecat. Si nosotros hablamos de Ejecat, sabemos que Ejecat no solamente es una palabra, sino Ejecat pasa a ser de una palabra a un mantra. Una, porque es una palabra náhuatl. Dos, porque es una acción. Ejecat representa una acción. Una acción que va a generar hiperventilación pulmonar. Es decir, si nosotros queremos decir Ejecat, no solamente basta con mencionar la palabra es inhalo, inhalo, exhalo, tal como lo hace el movimiento del viento. Y al utilizar el término cat, que sería K-A-T-L, cat, o como lo pronuncian algunos, catl, que no es la pronunciación correcta, se aprieta el estómago para generar esta conexión. Entonces pueden incluso hasta intentarlo, decir y apretamos, ¿sale? Y sientan cuál es el movimiento orgánico que se genera dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué genera la hiperventilación? Ya tenemos algo para investigar, por ejemplo, ¿qué es la hiperventilación pulmonar? ¿A qué nos puede llevar? ¿A qué nos puede inducir? De entrada podríamos decir, la hiperventilación te puede llevar a que puedas generar una configuración neuronal, es decir, empezar a generar una sanación propia a través de tus neuronas, reconfigurar el sistema neuronal, reconfigurar la base de las células madre.
¿Cuál dios del viento entonces? Ejeca, del dios del viento. ¿Cuál dios del viento si ya vimos que nosotros somos parte del viento? Que el viento también ahí está. Que el viento, los antepasados no lo veían como un dios, lo veían como una acción. Entramos a Tlaloc, el agua que se precipita, el licor que bebe la tierra, esta agua que nos ayuda a fecundar en aquellas épocas de sequía y que muchos pobladores esperan a que llegue el agua y esa es una fiesta. Es festejar que ha llegado el agua. Es festejar que el agua viene a activar las emociones, viene a activar el cuerpo emocional en su propia esencia. Entonces, a partir de ello, es importante aquí que nosotros mencionemos que tenemos que aprender a observar no solamente un libro, no solamente la acción de quienes son o quién es mi maestro, sino también tengo que aprender a observar por mí mismo, a tener una visión clara de cómo se mueve el sol, cómo se mueve el viento, cómo es mi respiración. Por ejemplo, decimos por ahí, en muchas ocasiones entramos a hacer ejercicios de respiración, sumimos nuestro estómago totalmente, lo sumimos muchísimo y llenamos los pulmones. No, hay que también inflar el estómago, porque inflar el estómago te ayuda también a generar todo un movimiento emocional. En nuestro abdomen, en nuestro estómago es donde se van a encontrar cada una de nuestras vísceras que están conectadas al sistema emocional de nuestro cuerpo, a uno de los tantos cuerpos que nos componen. Ahora bien, por otro lado, vamos a entrar un poquito también a observar qué contradicciones podemos encontrarnos y qué contradicciones no nos podemos encontrar, y como les decía al inicio, de qué contradicciones nosotros somos parte, ¿sale? No sé si hasta este momento haya alguna duda antes de pasar al siguiente punto. Igual pues si las van escribiendo aquí en el chat. Y bueno, si aún no hay nada por el momento, continuamos. Hay un tema que es importante que nosotros podamos observar, y que es hablar de falacias. Falacias es un tema muy padre, porque cuando todos decimos falacias entendemos una falacia como una mentira. No, en realidad una falacia simplemente van a ser argumentos que no son tan adecuados a el tema que se esté generando, al tema que se esté explicando. Algunos dirían que son términos erróneos, pero que tienen la forma, ¿vale? Tienen la esencia de ser una realidad. Tengo yo aquí algunos ejemplos de falacias. Falacias hay muchísimas, o sea, realmente son bastantes, pero no vamos a entrar directamente a hablar de todas. Vamos a tomar simplemente algunas cuantas con las cuales podemos generarle una mayor apertura a esta parte de a dirigir, mejor dicho, el tema de la demonización. Inicialmente tenemos la falacia que es falacia ad hominem, o algunos la conocen también como la falacia contra hombre. Y esta falacia, busca no generar un argumento ante una cuestión, o no generar algún argumento que sea fundamentado, previamente fundamentado, que esté direccionado a algún tipo de tema, sino más bien busca siempre o en todo momento generar un tipo de ataque en contra del argumento que tú estás realizando. Estas falacias, en lugar de generar un avance en el tema que se platica, la falacia ad hominem, mejor dicho, en lugar de generar un avance del tema que se platica, lo que hacen es que generan un retroceso. ¿Por qué? Porque atacan directamente a la persona que está generando el acuerdo. Estas normalmente siempre van a buscar generar un avance a través de un lenguaje que sea meramente ofensivo. Una de estas falacias que yo me he encontrado bastante y que se da muchísimo en nuestro trabajo actual de la parte de difusión cultural es esta falacia en la cual decimos, si tú no danzas no puedes generar una opinión. Si tú no estás dentro de la danza no me puedes venir a mí a decir cómo se hace la danza. O por el contrario, también aquellas personas que están muy dados a una parte en la cual mencionan, si tú no estás dentro del trabajo del temazcal no puedes hablar del temazcal. Y eso es meramente una falacia, porque hay muchos que pueden conocer al respecto y que no lo pueden entender al 100% porque no están dentro, pero no significa que no pueden ser parte de ello.
porque todos somos parte de ese temazcal, todos somos parte de esta danza, todos somos parte de este mismo sistema llamado humanidad, de este mismo sistema en el cual nos vamos a poder nosotros encontrar con nosotros mismos y que nos va a ayudar a estar en paz, en armonía, a estar bien con nosotros, porque eso es lo que se busca a través de este tipo de trabajo. Otro tipo de falacia nos habla, por ejemplo, la falacia del hombre de paja, en la cual pues bueno va a buscar siempre atacar una posición que es una posición totalmente lógica, pero que se va a argumentar de una forma contraria, se va a buscar contrariar la idea. Por ejemplo, hace un momento yo les decía, sí hay que leer, pero no hay que creernos totalmente lo que dicen los autores. Y por ahí alguien diría, o sea que me estás diciendo que los autores mienten. No, eso ya es la parte de la falacia. Yo estoy mencionando, si hay que leer, pero no hay que creerte todo lo que leas. Hay que observar, hay que buscar, hay que generar todo el método científico de nuestro trabajo cultural. Recuerdo nuevamente lo que les comentaba al inicio. Nuestro trabajo es un sistema ordenado ¿de qué? Es un sistema ordenado de disciplina, de ciencia, de filosofía. Y esto precisamente es lo que tenemos nosotros que aprender a trabajar, a aprender a entender de nosotros mismos hacia nosotros mismos. Entonces, esta falacia es muy importante mencionar, porque aquí entra a lo mejor un tema que puede ser muy, muy famoso para la mayoría o para algunos de los que aquí estamos, y que estamos también dentro del trabajo tanto de la danza como de la parte energética, en donde nosotros, o bueno, hemos escuchado que algunas personas dicen por ahí, haz las cosas como tu corazón te lo diga. Híjole, es un poquito complicado hacer las cosas como mi corazón me lo dice, porque yo en lo personal, yo Daniel, no estoy tan de acuerdo en ese tema. Y por ahí habrá quien diría, o sea que estás en contra de que una persona se encuentre a sí misma. No estamos en contra de ello. Estamos mencionando que a veces lo que tu corazón te dice puede hacerte caer en un error, puede hacerte caer en alguna contradicción, puede hacerte caer en disfrazar la idea de el no poder comentar, el no poder llevar a cabo una acción de la forma más correcta, de la forma más adecuada. Mi corazón me dice que somos nosotros protestantes de la cultura mexica y entonces tenemos que estar en contra del gobierno. A ver, no es así, porque tenemos un sistema de normas, tenemos un sistema en el cual nos vamos a regir a través de ciertos lineamientos, a través de una legalidad, una cultura de legalidad propia, una cultura también que nos va a llevar hacia el respeto a la sociedad, hacia el respeto a los que están a mi lado, hacia esta parte de libertad, hacia esta parte de igualdad, hacia esta parte de fraternidad, ante cada una de las personas que a mí me rodean o que rodean a todo lo que está componiendo mi ambiente o mi clima social. Y a partir de ello, entonces, el hacer lo que tu corazón te dice, hazlo, haz como tu corazón te lo dice, pero cuando ya tengas la práctica para hacerlo. Más no simplemente hazlo a la primera y enfócate en hacerlo porque lo vas a hacer así y ya. Porque eso puede alterar, puede hacer que faltes al respeto a algún trabajo que sea un trabajo de muchísima importancia. Y es algo con lo que muchas veces tenemos que combatir todos. Y lo vemos nosotros en la danza conchera, por ejemplo, en donde pues bueno, el corazón de las personas que tocan el huehue les dice, pues no te atuendes, no te pongas una cinta, no pasa nada, tú quédate en el huehue, puedes ponerte unos lentes, tomarte una cervecita mientras estás tocando, cotorrearla y no pasa nada. Ojo, desde ahí empezamos a sacar un pequeño hilo para demonizar la cultura. Otra falacia es una falacia de apelación a autoridad, o también se le conoce como falacia asverecundia. Esta falacia, bueno, lo más común es, yo me pongo un copili porque los jefes antes se ponían un copili, porque en los códices nos dicen que antes se ponían un copili. Y ok, pero ¿qué es el copili? ¿Qué representa? ¿Cómo debe de ser? La parte de utilizar el copili y ser parte de esta falacia de apelación a la autoridad, de que pues como ellos lo utilizan y ellos llevan 7 años danzando y yo ya llevo 6, entonces ya lo puedo empezar a utilizar, genera también que en muchas de las ocasiones se incremente el tráfico tanto de pieles como de plumas, y sabemos que pues muchas de las plumas que el día de hoy podemos nosotros comprar son plumas sacrificadas. ¿Qué es la pluma sacrificada? La pluma sacrificada es aquella pluma que le quitan al animal, que el animal no te da, que se la arrancan al animal.
aquella pluma que dicen, pues te la voy a quitar porque la voy a vender, ya tengo esta pluma vendida. Y aquí vamos a hacer un paréntesis importante, y es entender que estas plumas en la punta traen una pequeña carga de sangre. Una pequeña carga de sangre parte del animal. Yo aquí les invito a que investiguen un poquito cuál es el valor que tiene la sangre, porque este valor energético, físico, es algo supremamente importante. Y tengamos en consideración que aquellas personas que son parte de una falacia de apelación a la autoridad de usar un copili porque algún jefe o alguna persona importante lo usó, entonces a raíz de eso nosotros empezamos a cargar con una energía de dolor. Esa energía de dolor no es porque yo la diga, no es porque así lo diga Diosito o quien tú gustes, no, es porque al animal le dolió que le arrancara su pluma. Es porque el animal se quedó con el enojo, con la molestia de que le has arrancado una pluma, de que ni siquiera te la dio. Tenemos un ejemplo, por ejemplo los caracoles de mar. Comúnmente los caracoles de mar, pues muchas veces nosotros los encontramos de esta manera, ¿vale? Con estos pequeños huequitos. Y ojo, porque aquí voy a caer en una falacia propia, Esos caracoles, hay un ritual actual que lo hacen en algunas costas, en donde se hace un ceremonial para que sea el caracol el que salga del agua, te deje el instrumento, te deje su caracol, y el molusco sale y se retira, y te dejan solamente esta parte. Pero como es una venta al día de hoy, este tipo de elementos, basta con que tú lo agarres, lo rompan de esta parte y picotees. ¿Para qué? Para que le saques literalmente el molusco muerto. También es un elemento sacrificado. Entonces, llevamos aquí ya algunos puntos de reflexión que van a hacernos observar un tanto el cómo vemos nosotros ahora la parte de nuestra cultura que está siendo rebasada bastante por el ego propio, el ego de querer más, de querer lucir las mejores plumas, de querer lucir el mejor atuendo, de querer lucir los mejores elementos. Otra falacia puede ser la falacia de falsa equivalencia. Y la falacia de falsa equivalencia se va a dar cuando una palabra, una frase, una oración se va a utilizar simplemente para engañar o para confundir. Y en esta parte es que lo hago así porque mi corazón me lo dice. Que esto bien lo podemos conocer nosotros como un eufemismo. Esto significa simplemente estoy disfrazando una palabra por otra. Yo a lo mejor les digo a los alumnos, ¿saben qué? El día de hoy vamos a realizar una danza con el motivo de se me ocurre con el motivo de la salida de la luna creciente. Ok, hacemos nuestra danza con motivo de la luna creciente. Y alguien por ahí me dice, ok, hacemos nuestra danza con la luna creciente, pero ¿hacia dónde vamos a direccionar la danza? Comúnmente tendría que ser al oriente, pero si ahora es para la luna creciente, ¿cómo la vamos a direccionar? Si yo no tengo la noción de hacia dónde tengo que direccionar este trabajo, ni siquiera si se debe de hacer o no se debe de hacer, o incluso a qué hora se debe de hacer, lo más común es que yo pueda decir, bueno, pues hazlo como tu corazón te lo dice. Deja que tu corazón te diga hacia dónde debe de ir. Y eso simplemente estoy utilizando el eufemismo de decir, haz lo que tu corazón te diga para decir un no sé cómo se hace. Pero decir, como tu corazón te lo dices, una frase muy suavecita, una frase que incluso hasta cautiva, porque dices, ay, qué bonito, o sea, lo está haciendo de todo corazón. Muchas veces ni siquiera se sabe si lo hacemos de corazón o no lo hacemos de corazón. En la mayoría de las ocasiones podemos incluso hasta dañar, atentar o lastimar a terceras personas que están rodeando nuestro trabajo. Por otro lado tenemos también la falacia populista o falacia ad populum, que es una falacia que se ha seguido de generación en generación y esta es muy común encontrarnos. Por ejemplo, la falacia de ad populum nos dice, si lo dice la mayoría de la gente es porque es así y es porque sí es cierto. Con todo respeto, siempre mencionamos aquí tener muchísimo respeto por todo este tipo de trabajos y es... algunos la creencia que se tiene de decir Mictlanzihuatl es la Santa Muerte. No. Miquistli es la Santa Muerte. No. Es que nuestros antepasados se ponían cráneos
Y entonces ellos eran adoradores de la Santa Muerte. Tampoco. La Santa Muerte es una esencia propia, cuya esencia se respeta, no se toca el tema aquí porque no es el tema. Pero Miquistli tiene una advocación distinta. Miquistli es una esencia de reposo. Mictlancíhuatl es una esencia de reposo para planear, de reposo para llevar a cabo algo. Obsérvenlo en mamá. Mamá cuando está gestando un bebé. En este momento de embarazo es el momento en el cual mamá está reposando para una acción, una acción que va a realizar en algún punto. Y esta acción es dar a luz, dar vida. Está reposando, está en un punto de planeación, gestando una nueva vida, dándole formalidad o forma a una nueva vida. Y Mictlantecutli es la acción del resurgimiento, o lo que conoceríamos nosotros como la encarnación o la acción posterior. Una vez que tú ya pensaste, una vez que mamá ya gestó a este bebé, entonces ahora viene dar a luz a este bebé, dar a luz al bebé, y una vez que lo diste a luz, entonces a partir de ello, el bebé tiene un trabajo propio, un trabajo personal, un trabajo que va a ser parte de su responsabilidad y su individualidad propia. Nada más como paréntesis, ¿qué es individualidad, y qué es responsabilidad? Suponiendo que tenemos nuestra mano. Nuestra mano tiene 5 dedos. Cada dedo tiene su propia responsabilidad y su propia individualidad. La individualidad, por ejemplo, del pulgar es mantenerse sano, estar bien, tratar de evitar cualquier tipo de lesión, porque su responsabilidad es contribuir a apoyar a la palma de la mano, apoyar a estos 4 dedos, apoyar a toda mi extremidad superior y con ella a todo mi cuerpo. Si mi dedo se lastima, su responsabilidad va a ser cuidarse y sanarse a sí mismo. ¿Sale? Perdón, su individualidad va a ser cuidarse y sanarse a sí mismo, y su responsabilidad va a ser sanarse y estar bien. ¿Para qué? Para poder aportar o ayudar a estos dedos. Bien. Sucede entonces que la falacia populista en la mayoría de las ocasiones es pues es que así lo han venido haciendo, así se hace, así se hace, así se hace, así. Y todas las personas a las que tú les puedes preguntar te dicen, sí es cierto, así se hace. El día de hoy podemos, por ejemplo, irnos y preguntar cómo se estructuran los rumbos. Los rumbos siempre va a ser oriente, poniente, norte y sur. Ok, pero no cambian los rumbos, no se mueven, siempre van a ser iguales. Por ahí recuerdo una vez el abuelito nos decía, en el oriente naces, en el poniente te transformas, en el sur generas una vida y en el norte reposas. Entonces, ¿sí será primero el norte o será primero el sur? La siguiente falacia, tenemos una falacia de negación del antecedente. Negación del antecedente es una falacia muy padre, porque en esta falacia nosotros vamos a encontrar cómo muchas veces se busca afirmar a través de una condición. Y obviamente esta afirmación siempre va a ser incorrecta. Vámonos al ejemplo. El ejemplo sería, todos los que son danzantes consumen plantas medicinales. Es decir, si eres danzante tienes que consumir plantas medicinales. Y sabemos que el día de hoy también es algo que se da. Y la contraparte sería, si no consumes plantas medicinales, entonces no eres danzante. No, porque las plantas llevan un sistema de respeto. No todas las personas tienen que consumir plantas medicinales a fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que cada persona tiene sus propios saltos cuánticos de manera individualizada. Tiene esta parte de expresión o percepción extrasensorial de manera individualizada. Tiene su propia esencia en sí mismo, tienen su propia percepción. Entonces, todos tienen un despertar diferente. El despertar de toda la gente siempre va a ser distinto, nunca va a ser igual. Siempre va a tener diversas variantes. Cada uno va a despertar en su momento. No todos tienen que danzar el día de hoy, no todos tienen que entender la cultura el día de hoy. Poco a poco lo vamos a ir a entender. La invitación del abuelo es: no te satures, ve poco a poco, ve con un punto o en un momento de tranquilidad, en un momento de armonía. Y en la mayoría de las ocasiones aparece aquí la falacia ad baculum. La falacia ad baculum es como traer el mando, traer el báculo. Y esta falacia siempre se va a generar siempre se va a generar cuando damos una réplica sin un fundamento.
¿Qué es una réplica sin un fundamento? Oye, Temashtiani, es que por ejemplo tú estás diciendo ahorita que toda nuestra danza es de falacias. Pero yo digo que no. Ok, ¿por qué no? Pues porque yo digo. O sea, nada más porque yo digo que no, es porque no y ya. Ok. Esa es una falacia ad baculum. Y es una falacia que se ha observado y se ha visto en muchísimas situaciones y en muchísimas ocasiones. Porque esta falacia, curiosamente, carga consigo el que el maestro lo está diciendo. Y oiga, maestro, ¿y por qué? Pues porque yo lo digo. Aquí se hace lo que yo digo porque yo mando. Tampoco se trata de esa manera. Ninguno de los temashtianis, me incluyo, nadie de nosotros somos portadores de ninguna verdad. Compañeros, compañeras, les invito siempre y en todo momento. Si tienes a tu temashtiani, sácale jugo. Y sacarle jugo es exígele, exprímele, llévalo al límite. ¿Para qué? Para que también él crezca, para que él investigue. El temashtiani no es el maestrazo, no. El temashtiani es quien está en el camino del aprendizaje aún enseñando. Es quien está llevándote, guiándote por un camino que él ya transitó. Ese es el temashtiani. Esa es la persona que te va a enseñar tu trabajo de la cosmovisión que tú quieras ver. No solamente de la danza, de tu cosmovisión en general. Tenemos otra falacia muy padre, que es falacia ad ignorantiam, en la cual en la mayoría de las ocasiones queremos nosotros decir es que esto es incorrecto, pero tampoco podemos probar la falsedad de ese mismo argumento. No podemos probarlo. Por ejemplo, pensémoslo así. La palabra teot. La palabra teot o teotl, como muchos lo conocemos, nos habla, algunos dicen es que es una energía y nos habla de Dios. Algunos decimos en la danza Ometeot, algunos otros hacen mención de Él es Dios. Y algunos decimos no, es que por ejemplo el Teot, si el Teot es Dios, no es eso, porque un Dios como tal no existe, ok. Tú no puedes probar la existencia de tu Dios, pero yo tampoco te puedo probar la inexistencia de tu Dios. Entrar en un debate de este tipo simplemente va a ser no llegar absolutamente a ningún punto, no llegar a nada. Y entonces vamos a entrar nosotros en este tipo de falacia de ad ignorantiam. Queremos desacreditar algo que nosotros no podemos desacreditar. Entonces también es importante tener cuidado en este tipo de argumentos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones pues referenciamos ideas que no son para absolutamente nada lógicas, punto número 1. Punto número 2, nos metemos también en broncas. Al decir nos metemos en broncas me refiero a nos metemos en conflictos en los cuales no podemos generar un desprendimiento, un despegue, porque nos llevamos emociones. Nos llevamos emociones con nosotros mismos y emociones que nos van a lastimar, emociones que nos van a ofender, emociones con las cuales no nos vamos a sentir absolutamente nada agradados. Y emociones que pueden hacer que los grupos se empiecen a deshacer, a despedazar. Y son cosas con las que tenemos que tener cuidado. Entonces, mucho cuidado con la falacia ad ignorantiam. Tenemos también una falacia que es la falacia ad antiquitatem. Y esta es una falacia que a mí me agrada en lo personal, porque esta falacia yo la asemejo bastante con el tonalama. El tonalama, pues bueno, como sabemos es una herramienta importantísima, una herramienta que no solamente me ayuda a conocer el día en el que me encuentro, sino que me ayuda a conocer cómo está constituido cada parte de mi cuerpo. Oye, es que tú tienes tantos problemas a cada rato. Ok, perfecto, vamos a revisar tu tonalama y te decimos por qué tienes tus problemas. El tonalama no es una carta de adivinación, ojo, no es adivinación. El tonalama es una herramienta que te explica tu propia personalidad. Es un manual de cómo se constituye cada uno de tus 4 cuerpos energéticos. Cómo está estructurado tu cuerpo mental, tu cuerpo energético, tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional. Cómo esta estructuración te va a ti a llevar a encontrarte y conocerte a ti mismo, a sentirte, a saber quién eres, a saber qué eres, a saber hacia dónde buscas ir. Y lo que conocemos es, ¿para qué es el tonalama? Para que te digamos cómo te vas a llamar. Por ahí algunos dicen, ok, es que tu día de tonalama dice que tú naciste en un día 3 conejo, entonces te vas a llamar 3 conejo. Entonces, caray, bueno. La falacia ad antiquitatem nos dice, si antes se hacía así, ahorita tiene que hacerse exactamente igual. Ok, pero ¿por qué?
¿Cuál es el argumento, cuál es el fundamento del yo me voy a llamar Tres Conejo? ¿Qué es el tres? ¿Qué es el conejo? ¿Cómo siembro mi nombre? ¿Se debe de sembrar? ¿No se debe de sembrar? ¿Qué necesito para sembrarlo? No, pero pues es que antes lo hacían nada más así, era pues el nombre, el día en que tú nacías era el nombre que se te daba. Bueno, no sé por ejemplo cuál es el día Itzcoatl, no sé a lo mejor cuál es el día Moctezuma, o cuál es el día Cuitláhuac, ¿vale? ¿Cuál es el día Tizoc? A lo mejor. ¿De dónde se tomaron esos nombres? ¿Quién los tomó? ¿Por qué se tomaron? Entonces, precisamente el pensar esa parte de, pues es que así decían que se hacía antes y así lo vamos a hacer el día de hoy, es entrar en un término de falacia. Y es falacia ad antiquitatem. Y una última falacia es la falacia ad nauseam. Esta falacia la dejé para el final a propósito por una razón importante. Y esta razón importante es entender que el que nosotros hablemos de cultura el día de hoy, el que nosotros hablemos de nuestra sociedad antigua, de nuestros antepasados, no significa generar un odio hacia alguna otra persona. No significa generar un odio hacia ninguna religión, hacia ninguna ideología, hacia ninguna doctrina. No, por el contrario. Tenemos que aprender no a defender nuestra cultura, porque nuestra cultura se puede defender sola. Nuestra cultura sabe más que nosotros, ha existido desde muchísimos miles de millones de años atrás. Pero sí tenemos que aprender nosotros a qué, a no inyectar en nuestras palabras un venenito de odio, de recelo, de enojo, de molestia. Es que no fue no fue conquista, fue invasión. Bueno, sí, ya lo sabemos. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué hacemos? No se me ocurre algo que podamos hacer. Ya todos lo sabemos. Sí sabemos que nos invadieron. Sí sabemos que a los antepasados, pues bueno, les pasó algo muy feo. Pero ¿qué hacemos ahora? ¿Odiamos a los europeos actuales? Hay europeos que son bien buena onda. Hay gente de las Europas que son de las mejores personas. Hay gente europea que conoce más de tu cultura que yo, más que tú. Hay gente de Europa que se dedica a investigar y que por ese tipo de personas el día de hoy nosotros podemos conocer partes de nuestra cultura, justificar nuestra cultura. Entonces, la falacia ad nauseam nos lleva a generar un odio a través de las palabras que estamos realizando. Para los antepasados, por ahí alguien decía, ¿no? Para los antepasados teníamos nosotros un sistema de escuela, teníamos un sistema de avance, pero el día de hoy los países de primer mundo son aquellos países en donde hay más gente muerta, hay más gente violenta, hay más... A ver, no, espérate, no, o sea, no mezcles entre tus palabras una idea de superación, una idea de que nosotros podamos ser un país de superación o un país de primer mundo, que nosotros podamos ser un país que florezca, un país que crezca. Y partiendo de ello entramos ahora a conocer cuándo nos ilusionamos y cuándo simplemente está todo dentro de una alusión. Vamos a entender un poquito aquí lo que es la realidad. Hablar de realidad es un término un poco muy complejo, bastante complejo creo yo, porque nos estamos empezando a enfocar o nos estamos entonces adentrando a desconocer, reconocer, dudar algo que pues no sabemos si sí existe o no existe. No sabemos si el mundo como lo conocemos el día de hoy existe en realidad, es totalmente tangible. No sabemos si el mundo como lo conocemos el día de hoy es un mundo que esté totalmente dirigido a nosotros mismos como seres humanos. Si las personas que yo conozco en realidad existen o no existen, o simplemente son una percepción, una imagen que yo me estoy creando, no sabemos qué son. Entender la realidad es entender que todo tiene una causa, todo tiene una consecuencia, todo tiene un sentido, todo tiene una sistematización. Entonces, partiendo de ello es entender que tenemos que aprender a ser realistas, tenemos que aprender no a siempre ser optimistas cuando el mundo se está cayendo. Y no vayamos a caer en la falacia de que entonces estás diciendo que nunca debemos de pensar positivo. Tampoco estoy diciendo eso. Lo que estamos mencionando es que tenemos nosotros que aprender a que si el mundo ahorita se encuentra en un
punto muy fuerte, en un punto grave, en un punto crítico, pues entendamos la realidad de ese problema. Entendamos la realidad de que en efecto nuestro mundo está en un punto crítico. Entendamos la realidad de que nuestra cultura más bien estamos raptando nosotros mismos, porque buscamos nosotros siempre tener la verdad, nosotros buscamos siempre decir, yo tengo la realidad, yo tengo la verdad, yo he investigado y mi verdad es esta. No entremos en ese trabajo, no entremos en ese ideal, no entremos también nosotros en este sistema de querer lastimar o querer dañar lo que es nuestra cultura. La lastimamos, la dañamos, la laceramos. La laceramos en la mayoría de las ocasiones queriendo demostrar que en efecto lo que nosotros decimos es, dirían por ahí, es la mera neta. No tenemos una verdad, no tenemos una realidad, vaya, porque no nos consta que así hayan sido aquellas sociedades o esas sociedades antiguas que en algún momento poblaron estos espacios por donde nos encontramos el día de hoy. Entramos a la parte de la ilusión. ¿Cuándo generamos nosotros una ilusión? Cuando estamos viendo algo que no existe, algo que en realidad no está, algo que en realidad no aparece en esa métrica. Entrar en la ilusión, por ejemplo, nos podemos dirigir un poquito al códice Borgia. Y entramos un poquito a ilusionarnos al respecto de qué podemos observar nosotros en los códices. Y tomo como ejemplo el códice Borgia. El códice Borgia, en donde nosotros podemos decir, ok, si yo veo, por ejemplo, esta imagen, aquí observamos nosotros a Yayauqui Tezcatlipoca. Todos decimos, ok, ahí estoy viendo a Yayauqui, y como tiene todos los días, entonces Yayauqui es el señor del tiempo, o el dios del tiempo. Por ahí anda alguien que decía, es que Yayauqui representa también al inframundo, porque era bien malo, era bien malvado. Usaban otras palabras bien feas, pero bueno, no las vamos a mencionar. Podemos nosotros generar la ilusión de que en efecto sí, Yayauqui es el señor del tiempo, entonces significa que Yayauqui es parte de la oscuridad, es parte del día. Sí, bueno, no Yayauqui porque lo conocemos como Tezcatlipoca. La ilusión nos diría, ok, entonces él está en todos los días, por eso es que nos pueden pasar cosas feas, porque es el demonio que nos está queriendo tocar a cada momento, a cada instante. No, esa es la ilusión es pensar que en efecto Yayauqui era el malo. Decían por ahí, es que Tezcatlipoca y Quetzalcóatl tenían una pelea constante. Claro que la tenían, y la tienen, y la hay al día de hoy. Está ahorita esa pelea en tu cabeza. Está esa pelea entre tu plano consciente y tu plano inconsciente, entre tu plano racional y tu plano no racional, entre tu plano que te dice, hey, observa que podemos nosotros caer en una mentira, en una falacia al día de hoy. Pero es que siempre me ha resultado bien. Entonces, híjole, ¿cómo le hago? Esa vocecita que nos habla adentro, esa vocecita que nos hace dudar incluso de muchísimas cosas, muchísimas acciones, esa vocecita que nos molesta, ese es el Tezcatlipoca, la memoria, el recuerdo, el inconsciente propio, tu inconsciente personal. Y por su parte, esa vocecita que te alienta, que te ayuda o que te lleva a querer siempre dar más o buscar generar un poco más de lo que tú eres, de lo que tú haces, esa vocecita es ¿qué cosa? Esa vocecita es tu yo consciente, tu yo que conoce, tu yo que observa, tu yo que analiza. Entonces, si en efecto hay un combate entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, que es la unión del consciente y el inconsciente, no la pelea de la serpiente contra el que no tiene pie. Esa es la ilusión es pensar nosotros que un señor sin pies está peleando con una serpiente y emplumada, ¿no? Entonces no va por ahí la ilusión. Y la alusión es observar nosotros algo que pudiese ser una apariencia y que por su parte no lo es. Es decir, si retomo yo nuevamente regreso nuevamente al códice, recuerdo yo, por ejemplo,
que veía yo una imagen, que era esta. En la sección de las parejas, en el Códice Borgia, podemos observar, por ejemplo, esta imagen. Y por aquí alguien tomaba solamente esta lámina, solamente esta imagen, y nos decía, mira, ahí está la pipa. La ceremonia de la pipa es mexicana. Ya ven, aquí lo dice el códice. El códice dice que aquí está la pipa es mexicana, la pipa es de aquí, no es de otro lugar, la pipa es de aquí, porque lo dice aquí el códice. No, eso es una referencia distinta. Eso es una alusión. ¿Vale? Está aludiendo a portar una pipa. Y nosotros nos ilusionamos pensando que la pipa es mexicana. No. Por otro lado, otra cuestión de alusión, igual referenciándonos un poquito en el Códice Borgia, tenemos esta imagen. Una imagen que es un tanto polémica y que es esta que se encuentra en esta parte. ¿Vale? Podemos observar ahí a dos personitas. Podemos observar ahí a una personita con el corazón afuera. Y algunos dirían, ¡hey! Eso es un sacrificio humano. Está aludiendo esa imagen. La alusión de esa imagen es un sacrificio humano. Tampoco. En esa imagen lo que nosotros vamos a poder ahí observar es que ¿cómo se constituye tu cerebro? ¿Vale? Ojo, también es una alusión, ¿eh? No meramente estamos diciendo, repito nuevamente, no estamos diciendo que todo lo que estamos mencionando el día de hoy es una verdad. Es más, vamos a ponerlo así, esta ponencia es una falacia gigantesca. ¿Vale? Entonces, si nosotros observamos la persona que tiene el corazón en la mano, que de hecho no lo está sacando, lo está ingresando, ¿sale? ¿Y cómo sabemos que está ingresando? Por la dirección que tiene el aparente chorro de sangre. Es una persona con un grado de Quetzalcóatl. Y eso lo sabemos porque precisamente aquí donde estoy poniendo mi dedo, tiene un pequeño caracol, ¿vale? El caracol de grado Quetzalcóatl. En el centro tenemos lo que sería la división de los hemisferios cerebrales y tenemos la secuencia de lo que es el tallo, lo que es el tallo cerebral. Y a un costado tenemos el plano inconsciente con Yayauquitezcatlipoca, ¿sale? De hecho aquí lo podemos nosotros observar que en esta parte de aquí le falta un piecito, ¿vale? Esto sería como ver nuestro cerebro, no así, sino verlo en esta posición. Si tienen su códice Borgia, lo podemos colocar y observar en esta posición y observar ahí cómo se estructura nuestra cabecita. Entonces, dentro de la ilusión y la alusión nosotros hemos podido observar que, pues en efecto, nuestra cultura también tiene esta tergiversación de que en la mayoría de las ocasiones está más explicada o mayormente explicada por nuestra imaginación, por lo que nosotros hemos imaginado. Por ejemplo, no recuerdo si fue Durán o fue Las Casas, perdón, Sahagún, creo que fue Sahagún, que le dijeron, es que mira, el Zompantli es un muro que tiene un montón de cráneos y de hecho está conformado por varios postes de madera y en ellos pues está hecha una especie de pared con cráneos. Entonces él dibujó dos astas de dos postes y sobre ellos empalados muchísimos cráneos, todos atravesados por la sien. Si nosotros vamos a lo que se conoce como el Templo Mayor en el centro de la Ciudad de México, vamos a poder observar que en efecto sí existe el Zompantli. Y el Zompantli es una pared, literalmente es un espacio cúbico en el cual vamos a poder ver que en la pared tiene tallados diversos cráneos. Oye, no, pero es que en la calle de Guatemala se encontró un altar de cráneos. ¿Cómo lo podemos explicar? Ese es el Güey Zompantli. No, hay que entender también que muchísimas iglesias europeas, punto importante, bastantes iglesias europeas tenían una especie de arte preciosísimo con los huesos humanos. Hay iglesias que están todas forradas por dentro con huesos humanos. Hay estructuras en las cuales los huesos se acomodaban de cierta manera para poder ser sepultados, para poder ser enterrados, ¿sale? Bueno, en este caso nosotros decimos sembrados, para que se les pueda regresar a la tierra. Partiendo de esto, entonces, ahora podemos nosotros entender también aquí otra parte de imaginación, alusión e ilusión. Alude a un muro con cráneos, y como me lo escribieron, son varios palos. Oye, bueno, pero entonces si no existieron los palos, si no se empalaron, ¿cómo lo podemos explicar? ¿Por qué decían que habían palos de madera? Bueno, si nosotros observamos cómo se construía en aquel entonces los pilares de la ciudad,
podemos observar que la técnica era utilizar los palos, como lo que el día de hoy conocemos como los castillos. En vez de varillas se utilizaba la madera, y forrarlo con el barro. ¿Para qué? Para darle la constitución concreta, la constitución firme o dura. Y entonces, partiendo de ello, pues bueno, ahora sí nos adentramos un poquito a conocer que en efecto la mayor parte de las construcciones de Tenochtitlan están hechas con palos y barro, o en este caso el concreto. Es una forma de generar una estructura. Y la base piramidal, la base que nosotros conocemos en forma de triángulo, que no son pirámides, sabemos son teocalis, pero esta base piramidal, pues bueno, nos da este punto de equilibrio o este punto de apoyo. Por eso los edificios que están construidos sobre las teocalis muy difícilmente se pueden caer en un temblor. ¿Por qué? Porque la base piramidal es un término inicial de ingeniería. Tú toma un puño de azúcar, déjalo caer espolvoreado y te va a dar esta forma piramidal, y puedes moverla y no se va a caer, siempre se va a mantener la misma estructura o la misma forma. Bien, cuando nosotros demonizamos nuestra cultura, con esto entramos a la recta final de esta plática. Nosotros entramos a, igual si tienen preguntas, váyanlas colocando en el chat, por favor. ¿Cómo entramos nosotros a esta demonización? Bien, es un poco complejo hacer mención de ello, a la vez no es un poco complejo, pero a la vez es cuestión de que reflexionemos un poco al respecto de qué estamos haciendo. ¿Por qué razón? Bien, el día de hoy, pues todos sabemos, bueno, mejor dicho, al día de hoy, todos sabemos que nuestra sociedad está en este resurgimiento, está en esta idea de han pasado 500 años y son 500 años de oscuridad, hoy tiene que salir nuestro nuevo sol. Ok, ¿cuál es ese nuevo sol? Diría por ahí alguien, ¿no? A lo mejor no lavamos trastes en nuestra casa, pero en casa ajena sí lavamos trastes. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no empezamos desde nuestro hogar? El resurgimiento inicia desde tu hogar. Tu resurgimiento cultural, tu resurgimiento reflexivo, tu resurgimiento personal empieza ¿desde dónde? Desde tu hogar, desde tu casa. En ese espacio es donde empieza el crecimiento y el nacimiento de tus ideas, el nacimiento de tus pensamientos. Por otro lado, una de las cuestiones también es que no queremos ser disciplinados, nos duele ser disciplinados. Por otro lado, también una de las cuestiones aquí que es bastante importante que tratemos de observar o de analizar, tenemos nosotros que entender que nuestra cultura en efecto no se encuentra secuestrada por nadie, no necesita que la rescatemos, necesita que la aprendamos a vivir, que la aprendamos a vivir en armonía, que la aprendamos a vivir con respeto, que la aprendamos a vivir con claridad, que la aprendamos no solamente a vivir sino también a sentir. Demonizar no nos habla acerca de que generamos demonios en la cultura, no, nos oponemos a lo que nuestra cultura nos da, nos oponemos porque no nos gusta el orden, no nos gusta la disciplina. Nos oponemos porque no quiero aprenderme una danza, porque sí quiero conocer esto y no quiero danzar. O por el contrario, porque quiero danzar solamente pero no quiero aprender más, porque no quiero crecer, no quiero buscar más. La cultura te lleva a encontrarte con todo lo que está a tu alrededor. Cada elemento, cada grado, cada instrucción de tu Temachtiani es un caminito que te va a llevar a conocerte a ti mismo o a ti misma. Es un caminito que te va a llevar a entender de dónde vienes, por qué estás aquí, para qué estás aquí, qué es lo que estás necesitando, cuál es la parte necesaria para tu vida, cuál es la parte de cambio para tu vida, cuál es la parte del deseo en tu vida y posteriormente cuál es también tu meta de vida. ¿Cuál es esa parte de excelencia que requieres tú para poder tener un buen vivir? Ante esta misma idea, cuando nosotros nos oponemos a nuestra cultura, nos oponemos, 1, a respetar ideales. Nos oponemos, 2, a investigar. Nos oponemos, 3,
a querer ser pacientes. Nos oponemos, 4, a querer ser respetuosos. Y lo podemos ver el día de hoy. ¿Cuántos grupos de danza no se hablan entre sí? ¿Cuántos grupos de danza dicen yo tengo la realidad o yo tengo la verdad? Lo vemos, por ejemplo, el día de hoy, que encontramos que en un momento dado entendemos, por ejemplo, el Tonalamat. Y yo les puedo decir, yo tengo una correlación de Tonalamat, que es esto y esto y esto y esto y esto. Y yo lo he ido observando, lo he ido estudiando y tengo ciertos datos que pueden acreditar que es funcional el sistema que yo manejo. Y alguno me diría, sí, pero es que ese sistema está mal porque hay que apegarnos a este otro sistema. Y encontramos muchísima gente que tiene cuentas distintas. El no aceptar que todos tenemos pensamientos distintos y que todos somos universos distintos es demonizar tu cultura. La demonizamos cada vez que nosotros decimos voy a rescatar mi cultura, pero en mi casa estoy mal, pero en mi casa tengo conflictos, pero en mi universo no está tranquilo, mi universo no está bien. Demonizamos nuestra cultura cuando nosotros no queremos ser ordenados. Cuando nosotros, y la disciplina y el orden es algo que siempre vamos a estar tocando en este tipo de temas. ¿Por qué? Empezamos, por ejemplo, desde la danza. La danza siempre debe ser un pequeño círculo, porque el círculo representa el universo. Siempre debe de ser ordenada en cuestión del movimiento del huehue, del sonido del huehue, porque representa el latir del universo, el latir de tu corazón. Es lo que activa tus saltos cuánticos. Pero tenemos también esta parte de ser indisciplinados, de querer conocer y de querer investigar. Para concluir, entramos un poquito a la idea de qué tanto queremos investigar, qué tanto queremos conocer, qué tanto queremos nosotros ver, hacia dónde estamos dirigiéndonos. Y por otro lado, recordemos, si yo quiero tener una cultura clara, una cultura sólida, tengo que empezar desde mi hogar. No basta solamente con ir a danzar cada 8 días. No danza con leer libros de cualquier autor reconocido. Basta con que hagas tu trabajo personal, con que hagas tu trabajo diario, con que hagas tu trabajo de querer crecer. Y crecer no solamente para todos, sino crecer primeramente para ti. Porque esa es la base inicial, esa es la base de la reflexión de este tipo de trabajo. Antes de querer nosotros ponernos la corona de decir yo estoy rescatando mi cultura, pongámonos primero la cultura del yo estoy bien en casa, yo estoy bien con mi familia, yo estoy bien con todo lo que me rodea. La publicidad del trabajo de las conferencias decía, ¿aún nos encontramos nosotros en una lucha? Claro que sí nos encontramos en una lucha. Y no es una lucha que vaya en contra de en contra de la sociedad, que sea del gobierno para la sociedad. No, es una lucha que está empezando desde ti. Son 500 años de resistencia, sí, 500 años de resistencia de estar peleando contra nosotros mismos. ¿En qué momento vamos nosotros a entender que la idea de la serpiente, la idea de la inteligencia, la idea de esta cosmovisión es crecer, es estudiar, es superarte, es renacer o nacer? La filosofía del conejo es siempre sé hábil, siempre muévete por todos lados, sé hábil, sé sociable, sé amigable, pero aprende a escuchar. La filosofía de la tortuga que te dice siempre da pasos lentos pero seguros, lentos pero seguros. Y entramos al Ayotoshli de los hermanos concheros. El Ayotoshli, que es un caparazón de armadillo, en donde decían el Ayotoshli es la fusión de la tortuga y el conejo, es la fusión de la paciencia, de la agilidad, de la disciplina, de la solidez, de los pasos firmes, de escuchar claramente. Entonces, con esta reflexión concluimos nuestra pequeña plática, que vuelvo. La plática al final se torna en ser una falacia, busca ser una falacia. Entonces, generemos nosotros nuestra investigación. Dejemos de demonizar nuestra cultura. Investiguemos, estudiemos, observemos, analicemos, pensemos,
cuestionémonos, porque eso es lo que a nosotros nos va a poder llevar a qué, a entendernos a nosotros mismos, a entender qué es lo que yo quiero de mi cultura y hacia dónde la estoy guiando o hacia dónde la estoy dirigiendo. Con eso concluimos la pequeña charla. Les agradezco absolutamente a todos el espacio, agradezco profundamente a los hermanos de Proyecto Teocentli, que pues nos dan la apertura a este tipo de pláticas, de charlas, de conferencias. Igual sigan la página Proyecto Teocentli, por favor sigan la página, denle likes, ahí se están publicando las conferencias de manera constante. Todavía nos faltan más conferencias muy interesantes. Tenemos conferencias de, por ejemplo, cálculo del tiempo, bueno, entre algunas otras no tengo bien el dato ahorita a ciencia cierta, pero pues bueno, la invitación está para que echemos un ojito aquí en a las siguientes conferencias. Vuelvo nuevamente, son ponencias muy padres, muy interesantes. De manera rápida aquí los referencio. Tenemos la conferencia de la guerra neocolonial y sus efectos en la psicología de los pueblos, que es la conferencia para el día de mañana. Viene también la conferencia de la danza, cambios y transformaciones después de la conquista y colonización. Posteriormente tenemos para el día 19 la conferencia de bioimperialismo y neofascismo contra la medicina tradicional y la resistencia de los pueblos. Después viene la conferencia de correlación calendárica, perspectiva al próximo Nehuilpilistli, Neoxihuilpilistli, ciclo de 52 años, y hacia Huehuetilistli conmemorativo, que hablamos de el fuego nuevo. Muy interesante también esta conferencia. Y posteriormente se estaría cerrando el día 21 con un trabajo de poesía con el hermano poeta comunista Martín Martínez, quien está generando la presentación del cuadernillo de estudio Cronologías de intervenciones militares gringas en contra de México. ¿Vale? Entonces vienen ponencias muy padres, muy interesantes. Sí les recomiendo por favor que pues nos enfoquemos un poquito también en conocer nuestra cultura, en hacerla crecer, en difundirla. Y no solamente difundan esta conferencia, que siempre se les voy a agradecer el apoyo y también pues el espacio que se dan para escuchar los choros que siempre me gusta andar aventando. Pero hagan reflexión, compartan. Y más que dividirnos ¿para qué? Más que dividirnos para pensar que yo tengo la razón, unámonos. Esta conferencia se cierra, hermanos, hermanas, con esta parte final de la consigna de Anáhuac, que de hecho es el lema del Calpulli Otomcapulco Yaumestli. Y dicho lema es Seton al Sintli Titoyetinotillesque, es decir, un sol colectivo nos dignaremos ser. Un sol colectivo dignémonos ser. Y no esperemos a que alguien más venga y nos diga, es que son 500 años y ya tenemos que despertar. No, empecemos a despertar desde el hogar. 500 años ya pasaron, el futuro está escrito en letras, el futuro es hoy, el presente es ahorita, el presente es vivir en tu momento, vive en tu momento, trabaja en tu momento. Y ese es el mejor aporte que le vas a dar a la cultura, y la cultura siempre te lo va a poder remunerar. Entonces, con esto concluimos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por este espacio. Nuevamente agradecemos a Proyecto Teocentli el espacio, el trabajo, la apertura, y con esto pues bueno concluimos. Pasen todos una muy bonita noche. Kuali Yowali, Sencatlazo Kamati Iwan Ometeo. Nos vemos muy pronto. Y bueno, pues nos vemos. Que estén todos muy bien. Muchísimas gracias.